Hola, muy buenas noches, amigos de Reacondicionamiento Mental para el Éxito. ¿Cómo están? Lilia Sixto saludándolos esta noche de viernes, que para mí sería mi séptimo día desde mi último viaje en el que he estado en casita. Prácticamente ya cumpliendo una semana de estar en cuarentena. Buenas noches, bienvenidos. Me da gusto que nos encontremos el día de hoy. Y primero que nada, coméntenme cómo están rápidamente en sus mensajitos. Díganme cómo están, de qué ciudad están escribiendo y si llevan tiempo haciendo ya la cuarentena, o sea, si ya empezaron una cuarentena de estar encerrados en casa, de no salir, que ya compraron su súper, que ya tienen todo, que su trabajo les permitió fuera estar trabajando desde casa y ya no están saliendo como manera de precaución. Déjenme saber si están pudiendo mantenerse en casa. Me es muy importante saber si están en casa, si están manteniéndose fuera del alcance de las personas en este aislamiento social, esta distancia. Es una distancia amorosa por protegernos unos a los otros, a diferencia de las distancias que en otro momento nos hacen sentir que estamos separados de las personas. Esta distancia social en este momento es una distancia amorosa donde nos damos cuidados y amor a nosotros mismos, pero al mismo tiempo estamos cuidando a todas las demás personas con las que tenemos contacto cercano, sobre todo de nuestra familia, y estamos cuidando al prójimo al no estar en contacto con otras personas. Así que pónganme ahí, por favor, desde qué ciudad están y si están haciendo ya la cuarentena, cuántos días llevan ya en casa sin salir, a ver qué me comentan. Y mientras me van poniendo algunos comentarios ahí, me interesa mucho sobre todo de México. Las personas de México no están todavía en la dinámica porque no ha sido obligatorio estar en casa, pero créanme que entre más pronto tomemos esa medida, más rápido vamos a poder ver cómo minimizamos los contagios. Así que súper, súper importante. 7 días sin salir. Allá Guadalupe Martínez. Muy bien, Lupita. Muy bien, casi los mismos días que yo llevo. Solamente una pequeña salida a hacer un par de compras rápidas. O sea, un día, una salida a hacer todo el súper y de ahí estar prácticamente aquí adentro. Doctora Sarita, mucho gusto en estar aquí. Ahorita usted, doctora Sarita, tendría que estar haciendo mucha labor de prevención, de apoyo, de ayuda a través de sus redes sociales. Por favor, todos los que no conozcan a la doctora Sarita, que por ahí está, busquen su página de Facebook que se llama Pregúntale a la doctora Sarita. Pregúntele a la doctora Sarita. A ver si me escribes correctamente, doctora Sarita, tu página de Facebook, para que más personas puedan entrar y si tienen alguna pregunta y alguna consulta que hacerte, pues que se pasen la voz y que sepan que ahí tienen a alguien que por redes sociales les puede ayudar y dar algún buen consejo de precaución, de alimentación, de nutrientes, etcétera. Así que bueno, el tema de hoy me apasiona. ¿Se acuerdan que les dije que iba a estar comentando acerca de libros y de tesoros que a lo largo de mi vida he estado reuniendo? Y este libro lo leí hace muchos años. Yo imagino que muchos de ustedes lo han leído. Si alguien quiere comentar ahí, sí, yo ya lo leí, o quien todavía no lo lee, es una lectura obligada de vida. Y en este momento es una lectura todavía más importante, porque como ustedes van a ver, vamos a hacer un breve repaso de los principios básicos, no la historia y anécdota del libro, pero sí de los principios básicos que el doctor Viktor Frankl, un neurólogo y psiquiatra austriaco, que justamente nació en una familia judía en época de este holocausto, fue una persona que, dadas las duras vivencias que él pasó, logró
dar un testimonio del espíritu humano, de la fuerza del espíritu humano ante la adversidad, que no solamente sirvió para darnos el ejemplo de su vida, sino que además al ponerlo en este libro, El hombre en busca de sentido, pudo transmitirnos de una manera muy real, muy vívida, lo que un ser humano puede hacer cuando se enfrenta a la adversidad. Y hoy es un buen momento para reflexionar sobre estas enseñanzas y esta técnica que es como un modelo de psicología, un modelo psicológico que se ha convertido en una escuela a nivel mundial llamado la logoterapia, que es la terapia que busca un significado de vida. Así que, pues, como algunos antecedentes, déjenme contarles esto. Ya decíamos que es neurólogo, fue neurólogo y psiquiatra austriaco, judío. Ustedes saben que ser judío en aquel momento era el tener un destino verdaderamente terrible e incluso, pues, la posibilidad, como lo vimos en miles y miles y miles de personas, de perder la vida. Él, junto con su familia, fue enviado a campos de concentración. En esa guerra fue su hermano, estuvieron sus padres, su esposa, y al terminar esta guerra, el único que salió con vida de todos los miembros de su familia fue él. Y aún con esas pérdidas, con ese dolor, con todo lo que él vivió, pudo encontrar justamente un sentido de vida que le pudiera permitir tener la actitud que le ayudó a vencer los retos tan crueles que se vivieron en ese momento. Esa terapia psicológica es lo que él desarrolló a través de la observación de la conducta humana en ese momento de tanta desesperación. Entonces, el libro se llama así, para quien lo quiera buscar, El hombre en busca de sentido. Es producto de todas estas experiencias mientras él fue prisionero en el campo de concentración nazi. Así que la idea de esta obra no es solamente ser descriptiva, biográfica y decir, bueno, mientras estuve aquí me pasó esto, me pasó lo otro, sino que está dividido en dos partes con un objetivo muy, muy importante de poder transmitir lo que él aprendió a nivel de la psicología humana y cómo poder ayudar en cualquier otra circunstancia similar donde hubiera una situación colectiva, sobre todo, que pusiera la vida humana en peligro, que pudiera servir de modelo o de ejemplo. Así que hoy me parece que es súper interesante tocar este tema y pues vamos a iniciar. El libro está compuesto de dos partes. Toda la primera parte es en donde narra, lo divide en tres partes, digamos históricamente, desde su llegada a los campos de concentración, cuando empiezan a ser desprendidos de sus familias para llevar estos campos sin entender. Se les decía que eran fábricas, que eran lugares a donde iban a estar recluidos trabajando, que ya de por sí sacarlos de sus entornos y separarlos, hombres por un lado, mujeres por un lado, niños por otro lado, ya eso de por sí debió de haber sido súper traumático, pero todavía más cuando estos presos se dan cuenta que estaban siendo recluidos en un campo de concentración. Esas primeras reacciones y pensamientos de qué es lo que les cruzó en su mente, saber a dónde me traen y qué es lo que va a pasar, incluso llevaba a algunas personas a preferir aventarse hacia las rejas electrificadas con tal de que su vida terminara en ese momento y no poder soportar la incertidumbre. Y esa es palabra importante, recuerden, el poder lidiar con la incertidumbre es algo que requiere de fortaleza y vamos a ir analizando qué es lo que nos da esa fortaleza. Entonces, todo eso es la primera parte de su libro, en donde narra la llegada, después narra dónde se concentra todo lo que él aprendió y descubrió a nivel psicoterapéutico de todos los prisioneros mientras transcurrían, lo que él observaba, sus reacciones, los que lograban sobrevivir, por qué lo hacían, en fin. Y en esa parte, pues él destaca cómo es la pérdida del sentido de vida
comienza a desensibilizar al ser humano. Y él pone en esa primera parte algunos ejemplos de cómo es que esas primeras experiencias donde los presos se veían unos a otros siendo maltratados, humillados, golpeados, lastimados, o muriendo por enfermedad, por gangrena, por lo que sea, las personas no podían soportar ver eso. El grado de sensibilidad ante esa situación era muy alto, pero a medida que empieza a pasar el tiempo, esa sensibilidad empieza a tomar una forma diferente en la mente, tratando de poder lidiar con esa situación, y lo que empieza a ocurrir es como Loreli desde Costa Rica, qué gusto. Y dice que desde el lunes están en cuarentena. Muy bien, chicos de Costa Rica, muy bien. Y cómo es que al paso de las semanas, de los meses, esto duró 3 años, recuerden, cómo las personas se fueron desensibilizando, y después ver el maltrato, ver el abuso, ver el sufrimiento, ver el dolor, ver la enfermedad, ver la amputación, ver la muerte, ya habían caído como un estado de anestesia. Es un fenómeno muy peculiar de lo que él habla, y cómo es en la tercera parte, cómo la liberación, cuando llega finalmente la liberación de aquellos que estaban soñando, rezando, orando y con la esperanza de ser liberados con vida, cómo en el momento en que llega la liberación no entendían por qué no podían encontrar la alegría, no podían encontrar esa sensación interna de liberación, de decir, vuelvo a empezar mi vida, sino que quedaron muchos de ellos con esta sensación inerte, insensible ante la posibilidad de continuar viviendo, que es un fenómeno muy, muy curioso de la mente humana. Entonces, todo esto lo narra en la primera parte, y luego ya en la segunda parte de este libro nos narra algunos aspectos de la logoterapia, que fue algo que él fue descubriendo estando en esos campos de concentración, que fue documentando, y cómo la frustración existencial, o sea, la pérdida de un valor hacia la vida, al sentido de vivir, porque ha habido un nivel extremo de sufrimiento, se pierde, y solamente hay algo que logra rescatar a un ser humano de ese estado mental, emocional y espiritual. Así que todo eso él lo toca en este libro, El hombre en busca de sentido. Y algo que es sumamente importante, lo voy a tocar al final, es que quizá la parte más importante y fundamental de toda su obra es un párrafo donde él habla donde al ser humano le pueden herir, lastimar, quitar su libertad, confinar a un espacio reducido, limitar el alimento, enfermar físicamente. Lo único que no le pueden quitar es su libertad interior. La libertad interior nadie te la puede quitar si aprendemos a fortalecernos y a trabajar internamente. Entonces, vamos a empezar a hablar más a fondo, no tanto de la anécdota del libro. El libro ya les he dado un poquito la idea de lo que es la estructura, pero vamos a hablar en sí qué es la logoterapia, que es lo más importante, porque hoy puede ser algo muy importante para nosotros el tomar esto como una herramienta que nos ayude a caminar y avanzar dentro de esta crisis de salud, crisis financiera, crisis emocional, que no sabemos cuánto pueda alargarse. En muchos lugares ha tenido ya un par de meses ocurriendo, controlándose. En otros lugares el efecto multiplicador del contagio apenas ha empezado. Lo vimos en Estados Unidos. Lamentablemente, el martes pasado habían 3,000 casos documentados. Al día de ayer, 6,000. O sea, una duplicación, pero que en realidad es una multiplicación, es un crecimiento exponencial de algo muy terrible y doloroso. Y por eso la razón importante de que estemos en casa es tratar de bajar al máximo ese nivel de curva ascendente en cuanto al nivel de contagios. Entonces, volviendo al tema, la logoterapia, ¿qué es? Es una técnica de psicología que ayuda a encontrar nuevamente un propósito de vida, y
tiene un carácter filosófico, puesto que en la parte filosófica, no solamente la parte psicológica y emocional, tiene que ver con encontrar algo más allá de ti mismo que le da sentido a tu existencia. Por eso es que la parte filosófica de esta técnica de terapia psicológica es súper importante. Las personas siempre podemos darle un sentido a nuestras vidas, aún los acontecimientos más devastadores, difíciles, abrumadores. El ser humano tiene la capacidad de poder encontrarle el sentido, encontrar el significado, para qué esto nos prepara y qué resultado igualmente positivo, como si fuera una balanza. O sea, toda esta crisis tiene que tener por compensación a nivel de leyes de energía del universo y de la física, tiene que tener un beneficio directamente proporcional al caos que se ha creado. Entonces, partiendo de eso, ¿cuál es esta teoría que habla del sufrimiento humano y cuál es ese significado? Viktor Frankl consideraba la experiencia humana en tres sentidos, con tres dimensiones: la que tiene que ver con la parte somática, es decir, somática o física, todo lo que tiene que ver con el cuerpo; la mental, y la mental adquiere muchos niveles, no es solamente el cerebro. Mental va incluido el pensamiento con las emociones, porque va todo ligado, y la parte espiritual. Entonces, según este autor, estas alteraciones psicológicas por falta de la fortaleza en la dimensión espiritual es lo que altera las otras dos. La condición debilita. Al no tener una fortaleza en la dimensión espiritual, debilita nuestro sistema somático, físico, inmunológico, y al mismo tiempo nuestra parte mental y emocional la debilita. Por eso es que es tan importante esta teoría en este momento. Entonces describe que hay tres tipos de valores dentro de esta teoría o este modelo. Uno, el ser humano tiene tres cosas que son muy importantes para encontrar el sentido de su vida. Uno de ellos es los valores de el poder crear. Fíjate qué curioso es esto. Crear, que se relacionan con cómo nosotros necesitamos ser útiles, contribuir, trabajar hacia la comunidad. Obviamente, mucho de nuestro trabajo pues va en función de uno mismo, de la familia cercana, de la familia extendida, pero más allá, conforme nosotros encontramos más sentido de que nuestra labor es importante para un mayor número de personas, para la sociedad, a través de nuestro trabajo, de nuestro intelecto, de nuestra experiencia, entonces empezamos a tener un sentido de vida. Entonces, ese es uno de los valores importantes para que el hombre tenga sentido en su vida. La sensación de que con tu trabajo y con lo que tú puedes crear en esta vida puedes contribuir a la sociedad. El segundo valor es la parte que tiene que ver con la experiencia en la interrelación con las personas. Tu vivencia y tus experiencias con las personas, las amistades, las relaciones padre-hijo, los vínculos que se crean, la importancia que tienes tú dentro de un núcleo familiar, ya sea tu esposo, tu esposa, tus padres, tus abuelos, tus hijos. Cuando hemos visto en algunas culturas donde todo esto es muy, muy arraigado a las tradiciones, las personas tienen una serie de valores muy fuertes, donde la comunidad, donde la familia es respetada, es amada, se mantienen los vínculos, y eso se ha perdido. Entonces, esa parte de sentido de vida se ha perdido porque muchos de estos vínculos familiares, el respeto hacia los mayores, el cuidado hacia los ancianos, la protección hacia los niños, es como que esa parte está debilitada en la cultura de hoy. Recuerden que de la manera original en la que las comunidades humanas fueron desarrollándose, las mujeres tenían una gran labor de cuidado
de la supervivencia de los pequeños. O sea, el cuidar no solamente como madre a tus hijos, sino el hecho de cuidar a los hijos de otro. De tal manera que si una mujer moría y dejaba un bebé, las otras mujeres que estaban amamantando se turnaban para también amamantar ese bebé y juntos como sociedad poder proteger a esa criatura como parte de la comunidad. Hoy en día ese tipo de valores están muy desgastados y es también algo importante e interesante de poder imaginar cómo podría ser diferente eso, cómo hoy que estamos más en casa, más en contacto con la familia, teniendo que estar más en comunicación, cómo esto nos da la posibilidad de volver a experimentar nuevamente ese sabor de estar más en comunicación con los niños, ¿no? Y en general con toda la familia. Entonces ese, repito, fue el segundo. El primero que nos da un sentido de vida y nos aporta felicidad es el sentirnos valiosos, útiles, trabajar y aportar para la comunidad, para la sociedad. El segundo, la interrelación personal, la vivencia, las emociones, las sensaciones, las historias que vamos construyendo y los vínculos. Y el tercero, la actitud, que tiene que ver con cómo podemos superar el sufrimiento. Con qué actitud nos enfrentamos a la vida, sobrepasamos retos. Entonces son tres factores muy importantes que nos dice Viktor Frankl. Entonces, cuando alguno de estos factores se rompe, y en muchos de estos casos, imagínate el hecho de, vámonos a esa historia de los campos de concentración, la gente pierde sus trabajos, deja de tener ese servicio, esa utilidad para la comunidad, empieza a tener maltrato físico, se le separa del núcleo familiar, se le divide, hombres, mujeres, se distancian, saben que la familia puede estar muriendo simultáneamente. Y después la actitud, la falta de la capacidad de tener una actitud de sobreponerse a cualquier circunstancia por adversa que sea. Entonces ese factor de la actitud es muy importante porque ese es el que nos define como seres humanos. Como decía él en su libro, nos pueden quitar todo, nos pueden quitar el trabajo, nos pueden quitar la casa, nos pueden quitar la familia, nos pueden quitar todo, pero nuestra actitud ante superar los retos y los obstáculos, eso es una fortaleza interna. Entonces, ¿cuáles son estos factores que se alteran y cómo causan algo llamado en psicología la neurosis? Que surge como la primera, él habla, es un tipo de neurosis que surge del vacío, una neurosis en la que aparece esa falta de interés existencial. No tengo algo que me motive, no tengo nada que me satisfaga. En la dimensión humana no encuentro algo que le dé una razón, un sentido. Cuando una persona no consigue dar significado a un sufrimiento, a un problema, a un reto, a un obstáculo, entonces siente desesperanza y una sensación de pérdida de significado de vida. Ahora, en este momento quizá muchas personas pueden estar pasando por esto cuando dices, oye, es que yo era, ¿qué te puedo decir? Abogado, y en este momento no estoy pudiendo tener clientes, todo se paró en los juzgados, no hay nada ahorita que pueda avanzar, o trabajaba yo en un centro comercial y ahorita cerraron el centro comercial, me gustaba estar en contacto con la gente, en ese lugar donde yo participaba, podía activar la economía, ahora no lo tengo, o estudié tantos años una profesión y en este momento no siento que pueda ejercer y hacer algo con eso, con esa experiencia, talentos, aprendizaje que tuve. Entonces nos quitan esa parte, la parte profesional, la actividad física que nos hace sentir útiles y de pronto es una depresión, puede ser, esa neurosis nos puede llevar a una depresión. Eso puede ser a nivel individual, pero también él habla que esta neurosis puede ser a nivel colectiva. Y esa neurosis a nivel colectiva que puede afectar a un gran número de personas que están participando de una misma cultura, que se ven influenciadas por una serie de factores similares. Entonces, este es un momento donde puede crecer como una consecuencia esa neurosis colectiva, porque estamos siendo afectados como comunidades, como ciudades, como países por las mismas circunstancias,
para muchos de pérdida de trabajo, algunos algún familiar enfermo, la falta de la economía, el sentir esa incertidumbre. Entonces, esa neurosis colectiva es un fenómeno que se puede dar y define que dentro de esto pueden haber varias actitudes colectivas, no es una sola, sino que se puede representar de varias maneras, así que a cada persona le puede afectar de manera diferente dentro de la colectividad, pero quizá en grupos o dentro de la colectividad, una persona puede tener alguna de estas. Una de ellas es el fatalismo. Fatalismo quiere decir todo está perdido, esto se acabó, nunca me voy a recuperar de esto, esto nunca va a ser igual. Y entonces las causas externas, sintiéndonos como víctimas y sin poder pensar que al final del túnel, como dice esa frase, que al final del túnel la luz va a aparecer ahí. Y ese fatalismo es todo está gris, todo está oscuro, etc. Entonces, porque pensamos que todo depende de lo externo, no le doy valor a la fortaleza y a la decisión mía de cómo actuar. El otro puede ser el fanatismo, y creo que hoy lo podemos ver en algunos comentarios, en algunas personas, es una manera de idealizar y casarnos con nuestras propias creencias y no aceptar las demás. O sea, yo pienso que esto es así y estoy seguro que esto es así y yo soy el que tiene la razón y yo sé que esto no va a cambiar y sé que este problema viene por esto y yo le doy este significado y me vuelvo cerrado mentalmente y me caso con mi propia idea y no me permito escuchar a otra persona o estar abierto a comprender la situación desde otros ángulos. Entonces, el fanatismo es una de las segundas maneras en cómo se puede llevar esto a cabo. Otra es la falta de atención al futuro. La falta de atención al futuro, es decir, sucede lo que está sucediendo, como no depende de mí, me deja de importar hacer un esfuerzo por algo, me deja de importar prepararme para algo más. Es decir, en este momento pues no siento que haya nada que yo pueda hacer, no veo claro en el futuro y simplemente me quedo ahí como con una desatención hacia el futuro. Y la que sigue, de las cuatro, decíamos el fatalismo, el fanatismo, la falta de atención hacia el futuro y la conformidad. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Ese pensamiento colectivo de, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Si los demás no hacen, si el gobierno no toma la iniciativa, si las empresas no apoyan, o sea, y entonces le damos ese poder a alguien más y no estamos logrando superar esa neurosis colectiva que se puede manifestar de esas cuatro maneras. También otro de los aspectos que puede generar es algo que le llama la neurosis del día domingo. Y yo creo que desde jóvenes y pequeños le damos un poquito a esto porque esa neurosis del día domingo es como que tenemos una actividad todos los días, puede ser la escuela, el trabajo, de lunes a viernes. Pero fíjate qué interesante esto, cuando paramos ese ritmo frenético de la semana y llega el fin de semana, en este caso, o las vacaciones, o en procesos de vida más largos, la gente ha trabajado y de pronto se jubila y ahora ya tiene tiempo libre y ahora no sabe qué hacer, no sabe cómo justificar el sentido de su vida en esos momentos donde no hay actividad física, actividad productiva. Entonces aquí vienen sentimientos de apatía, aburrimiento, vacío existencial, y lo vemos mucho en los jubilados, ¿no? Que sueñan con jubilarse, pero no han construido un nuevo sentido de vida una vez que hayan terminado una etapa profesional de determinados años, o alguien que fue despedido de su trabajo, entonces al día siguiente soy un desempleado, no tengo nada que hacer, ya no se me conoce como maestro, ya no se me conoce como médico, ya no se me conoce como abogado, ya no se me conoce como el profesional que era. ¿Quién soy?
si lo único que le daba sentido a mi identidad era la actividad que yo estaba llevando a cabo, más allá de quién soy como ser humano. Entonces, esa patología está muy, muy estudiada, que es la neurosis del día domingo. Pero fíjense qué es lo que estamos viviendo ahora. Hemos entrado ahora todos, obligadamente, en algunos casos todavía es voluntariamente, pero es inteligentemente caer en este aislamiento y en este estar confinados a lugares más pequeños, salir lo menos posible, y esto dependiendo del lugar donde estemos y cómo el proceso va en cada país de este contagio de este virus, lo estamos viviendo de maneras diferentes, pero finalmente todos estamos aprendiendo a reducir nuestra actividad, viajes. Ahora, por ejemplo, Estados Unidos ya prohibió, ya no quiere viajes al extranjero, salvo que sea, no lo prohibió, pero sí dijo, no viajes, por favor, no viajes al extranjero, a no ser que sea una emergencia, algo verdaderamente que te mueva, y que eso sea más importante que el riesgo del viaje en este preciso momento. Entonces, todo eso es importante porque nos pone en una situación de estar más quietos, más encerrados, con menos desplazamiento, menos actividades cotidianas, y entonces puede venir una sensación de apatía, de aburrimiento, sobre todo aburrimiento. Yo lo veo, he visto muchos videos muy simpáticos que lo que la gente está haciendo es increíble para tratar de salir del aburrimiento. Y cuando son cosas divertidas, creativas, todos hemos visto, por ejemplo, personas haciendo ejercicio por medios sociales, y entonces invitados 3 amigas a que juntas hagan ejercicio. Eso me encantó de una amiga llamada Marcela, que me dijo, yo estaba con un grupo de mujeres que estábamos en la onda de bajar de peso, echándonos porras, y dijo, ni modo que todas nos abandonemos así, vamos a hacer la clase de Zumba, y ella está dando clase de Zumba por una aplicación. He visto videos de ideas de lo que los papás hacen jugando con pelotitas, con cosas con los niños para no aburrirlos, creando juegos divertidos, en fin, simples, sencillos, con lo que tenemos en casa. En fin, me parece que es muy, muy interesante cómo podemos creativamente hacer aquello que nos saque de esa cuestión que se da, que es el aburrimiento, la apatía o el vacío existencial. Y me encantaría hacer una encuesta, pero sé que hay algunas personas, y lo veo en las personas adultas, que cuando pierden ese sentido de vida, parte de su apatía se manifiesta en que ya no se bañan. ¿Alguien le ha pasado tener en la familia a un abuelito, a alguien que de pronto ve que ya el abuelito ya no se quiere bañar? Porque pues como no sale a la calle, ¿para qué se baña? En vez de, me baño porque le hace falta a mi cuerpo, porque me siento mejor, porque eso me hace sentir más despierto, etcétera. Entonces, la apatía se puede manifestar de muchas maneras. El aburrimiento, ojalá que no estén comiendo demasiados carbohidratos, porque entonces el aburrimiento, que es natural en un cambio así súbito como el que hemos estado experimentando, nos lleva a que si no tenemos conciencia de que eso es parte de lo que se puede dar y tenemos un plan para poner un horario, me levanto a tal hora, me pongo a hacer ejercicio a tal hora, desayuno, ¿qué voy a desayunar? Quiero tener comida saludable, preparar los alimentos con atención, ¿qué es lo que estoy haciendo? A lo mejor estamos moviéndonos menos, a lo mejor tenemos que comer menos. En vez de comer más, en vez de llenarnos de carbohidratos y harinas y refinados, comer menos, comer más frutas, comer más verduras, de tal manera que ese aburrimiento no se vaya por el lado de satisfacer el paladar. Y puede también provocar ese vacío existencial, ese vacío del que Viktor Frankl hablaba. Entonces, todo esto se conoce como la neurosis del domingo, y también es considerada en algunas otras teorías psicológicas como depresión. Entonces, cuidado con esos síntomas, muchachos, cuidado con esos síntomas. Observen, no solamente ustedes, cuando hablen con familiares que están a la distancia, que no pueden viajar y verlos, saber cómo estás, qué estás haciendo, qué hiciste hoy, qué hiciste ayer, qué comiste, ya te bañaste. Pregunten, porque es probable, sobre todo si son personas mayores que deben de estar guardaditas en casa, pues pudiera suceder que entonces algo de estos síntomas estuvieran teniendo. Otro punto que también puede suceder es una clasificación de un tipo de alteración psicológica
que tiene que ver con causas, se reflejan actitudes, que algunas son reactivas, por ejemplo, que hace que las personas tengan expresiones de conducta o de estados de ánimos diferentes a los que normalmente solían tener, de decir, oye, pero ahora, ¿qué le pasó? Que está súper alterado. O, ¿por qué contestó así una persona? Normalmente no dice malas palabras, ¿por qué ahora de pronto está...? O sea, este tipo de reacciones fuera de lo que en nuestro estado habitual tenemos, hay que observarlas y saber por qué se da como una respuesta interna del organismo ante algunos síntomas somáticos y psicológicos. Somáticos quiere decir, a lo mejor no nos hemos dado cuenta que nuestro nivel de actividad física se ha reducido y que antes íbamos al coche, subíamos, bajábamos, depende de tu trabajo, actividad física, caminar, ir al metro, tomar un camión, si eres un profesional del teatro, de la danza, de lo que sea, haciendo tu trabajo físico, simplemente acostumbras a ir a correr, ir a hacer ejercicio y de pronto el cuerpo empieza a sentir como que acumula una tensión que no estaba acostumbrado porque ya traías un ritmo. Entonces, ahora incluso, no en México aún, pero aquí en Estados Unidos están recomendando no salgas a correr a la calle porque pisas sustancias, porque traes los zapatos sucios y si no tienes todas los detalles de cuidado que hoy ya se están poniendo, creo que yo lo puse hoy en un chat, voy a checarlo si lo puse en mi Facebook, pero si no lo voy a poner hoy, algunas recomendaciones que ya están dando organizaciones de cómo protegerte cuando sales y cómo protegerte cuando regresas de casa. Cómo dejas los zapatos afuera, si los vas a enjuagar, los enjuagas allá afuera, inmediatamente no tocas nada, te metes a tu casa a lavar las manos inmediatamente, lo más pronto posible a la regadera, a quitarte la ropa, llevarla directamente a la lavandería o si estás reuniendo una cantidad de ropa, pues ponerla en una bolsa de plástico cerrada hasta que ya se juntan 2, 3 para tampoco desperdiciar tanta agua, la metes a lavar y limpiar, desinfectar todos los objetos, todo ese ritual que no lo hacíamos, que todo es nuevo, es un hábito que es importante hacer ahora. Entonces, imagínate entonces que por no salir, ahora que nos indican por favor no salgan, hagan ejercicio dentro de casa, para que eviten este otro riesgo de el tocar ropa, etcétera, de otra persona que pudiera estar en contacto con otra persona que está en contacto con otra persona y que eso se pega, pues, pudieran estar en el aire flotando esos virus. Entonces nos sentimos que nuestro cuerpo empieza a tener como reacciones como de mi pierna me empieza a temblar, empiezo a sentirme como león enjaulado, quiero hacer algo, no sé qué hacer. Entonces, esa parte somática es muy importante. Entonces, consíguete un buen video. Hoy en día lo puedes conseguir en YouTube, en cualquier lugar. Hay algunas aplicaciones de ejercicio, de yoga, de stretch, de pilates, de abdominales, de lo que quieras, gratuitos. Y puedes ponerte ahí una rutina de decir, voy a hacer ejercicio, voy a hacer que la parte somática, que todo lo que mi cuerpo estaba acostumbrado a estar en cierto movimiento, haga algo para evitar toda esta cuestión que viene como por que se va acumulando, porque recuerden que esto es una semana, los que llevamos una nos falta otra, pero no quiere decir que en 2 semanas esto ya se acabó, porque hay otras personas que apenas van a empezar su aislamiento, eran tantos casos, ya se duplicaron, México viene tantito detrás, pero créanme, es importantísimo que no los agarre desprevenidos este efecto exponencial, multiplicador, que se da en todos los países hasta ahora, para que no se confíen en México, por favor, no se me confíen allá. Entonces, todo esto importante para que lo que tengamos que hacer dentro de casa sea mucho más saludable, no solamente física, mental, sino emocionalmente, ¿de acuerdo? Eso es súper importante. Entonces, les voy a hablar solamente de 3 aspectos que Frankl desarrolló en su técnica como psicólogo, como terapeuta. Hoy hay un instituto, incluso el Instituto de Logoterapia, que existe, creo yo, en todo el mundo. Hay
clínicas especializadas que ayudan a pacientes con problemas de depresión y neurosis, etcétera, con esta técnica que creó el doctor Viktor Frankl. Entonces, vamos a hablar de 2 o 3 cosas que pueden ser interesantes. Una de ellas, por ejemplo, es lo que se llama el diálogo socrático. No sé si ustedes se acuerdan en sus clases de etimologías grecolatinas, pero el diálogo socrático se estudiaba en las clases de filosofía. Yo lo volví a ver en mis clases de la universidad de teatro griego, volvíamos a ver a todos los clásicos, ¿verdad? Tanto escritores como filósofos, porque en esa época uno y otro estaban muy mezclados. Entonces, los diálogos socráticos, ¿en qué consisten? Es en ayudar a que la persona comience a hablar de los sucesos para poder, haciéndole algunas preguntas. Sócrates ayudaba a encontrar la verdad, ¿no? ¿Se acuerdan de la dialéctica socrática? Consistía en que enseñaba a sus alumnos, pero no les decía las verdades, no les decía, esta es la verdad, ahí les va, esta es la enseñanza, ahí les va. Él los enseñaba a través de preguntas específicas para que ellos dentro de sí mismos encontraran la verdad. Entonces, estos diálogos socráticos tienen que ver con esto, con preguntas que llevan a la persona a reflexionar, a hablar, y de esa manera, recuerden, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, pero sobre todo cuando lo hablamos, que es mucho más espontáneo, lo que hablamos trae en el lenguaje codificado nuestras creencias. La manera como hablamos y como expresamos denotan nuestras creencias acerca de algo. Entonces, hacernos preguntas, ¿esto de verdad es solo negativo? ¿Lo veo solo como una crisis? ¿O esto tendrá algo positivo que me esté enseñando? O sea, por ponerte un ejemplo, una pregunta, ¿hay algo interesante que podamos hacer hoy en casa además de aburrirnos? Si no estuvieras, ¿cuál es el beneficio de estar aburrido? ¿Cuál es el beneficio? ¿Me entiendes? O sea, pequeñas preguntas que nos lleven a encontrar una respuesta dentro de nosotros mismos, y eso es parte de lo que obviamente los terapeutas hacen. Entonces, adoptado por los psicoterapeutas que justamente tienen esta terapia llamada cognitiva, que es ayudar a pensar, y que es uno de los pilares de la psicología moderna, ¿no? De la terapia de hablar, que mucha gente no está muy de acuerdo con ella, pero yo creo que todas las formas de apoyo psicológico tienen una función, y dependiendo de los casos pueden ayudar para distintas cosas. Otra que es un poco complicada de entender, otra técnica que él utiliza es algo que le llama desreflexión. Entonces, algunas personas prestan atención excesiva a sus propios problemas. ¿Quién? Todos, ¿verdad? En algún momento, es que mi problema, es que mi problema, es que mi problema, es que mi problema, es que qué voy a hacer con esto, qué voy a hacer con lo otro. Todos tenemos nuestros propios problemas. Eso es normal, pero de pronto podemos encontrar personas que excesivamente están preocupados por sus problemas, por sus metas, sus problemas, sus metas, y son incapaces de poder ver el problema del otro o tener esa empatía con el otro, lo cual genera una ansiedad e interfiere con el poder disfrutar la vida o poder sobrepasar un reto o un obstáculo. Entonces, esto es como tener una intención súper firme, pero al grado de intransigencia. Entonces, es que yo tenía que lograr eso este mes, es que yo me había propuesto hacer esto este mes, es que este año yo iba a salir de vacaciones tal fecha. Todos los que siguen en las playas de California, que es una barbaridad, y que por fin ya metieron policía para quitar esa gente de ahí, es impresionante. O sea, pero si yo me programé a ir a mi spring break, no me vengas a decir que por el coronavirus no voy a poder al spring break. Y si el coronavirus me llega, pues ni modo me llega. Y hemos visto reacciones y respuestas que dices, ¿qué? ¿Qué le pasa? O sea, no eres tú. Eres tú como portador a toda una comunidad, y cuando regreses a tu casa de tu famoso spring break, lo que vas a llevar puede ser un regalo de muerte para alguien que esté en una de las características de alto riesgo de la población. Entonces, eso es un buen ejemplo de esta actitud de
yo tengo que hacer lo que yo planeé. Yo no voy a cambiar lo que yo tenía planeado. Si yo estoy acostumbrado a que tengo que hacer esto, lo voy a hacer. Y si yo todos los días voy a ir al mercado, porque yo así acostumbro que voy todos los días al mercado, no voy a dejar de hacer eso porque ahora hay una regulación o sugerencia diferente de salud. A eso se puede referir llevándolo al contexto de hoy en día. Entonces, cuidado con eso, cuidado. Entonces, es una manera, esta técnica, de hacerle ver cómo es que o sea, redirigir la atención de la persona a darse cuenta que podría mantener su objetivo, pero de una manera menos irracional, de una manera más adecuada, más funcional. La tercera, y es la última que voy a mencionar hoy, tiene que ver con confrontar. Y esa confrontación es una técnica de la psicoterapia en particular en la que hace ver al cliente la incongruencia de lo que está haciendo, lo inadecuado de determinadas conductas y actitudes, de modo que se pueda ser consciente de ellas, ¿no? El otro día hablábamos del tema del papel de baño. O sea, ¿no sería más importante pensar en otras cosas, ¿no?, antes que el papel de baño? Pero de alguna manera se vuelve esa neurosis colectiva y se canaliza hacia algo que ahora pues hay un montón de memes y de bromas y de cosas que tienen que ver con eso, pero en realidad, como nos damos cuenta, es ver que los seres humanos, estando en un momento de neurosis colectiva, necesitamos de pronto una confrontación para decir, a ver, ¿eso que fuiste a comprar a la tienda realmente es lo más urgente que necesitas? Así que la confrontación, yo les sugiero una cosa: no intenten confrontar a nadie. No intenten, si no son psicólogos o terapeutas, confrontar a nadie, porque entonces eso puede ponerse más complicado, porque eso es una técnica. Yo más bien les diría, si de pronto en casa, con alguien en familia, estamos teniendo comunicación telefónica o visitamos, o más bien por redes sociales o hablamos por teléfono con una persona y empezamos a hacerle preguntas, sobre todo para saber cómo está viviendo este momento, cómo lo está adaptando, no solamente físicamente, recuerden, es todo el proceso mental y emocional, y de sentido de vida. O sea, ¿qué es lo que estás viendo en este momento, y cómo te proyectas a futuro cuando esto haya pasado? ¿Qué es lo que estás buscando hacer de aquí? O sea, que esto te traiga, y cuál es el sentido que le estamos dando. Entonces, por ejemplo, las preguntas, el diálogo socrático, la mayéutica de Sócrates, es parte de lo que puede ser una buena manera de ayudar, que es hacer preguntas. Esto nos evitará caer en conflicto con alguna persona, ¿ok? Entonces, espero que este pequeño resumen de lo que es este libro y lo que es las aportaciones de Viktor Frankl a través de su libro El hombre en busca de sentido sea algo que les pueda aportar, les pueda ayudar, les pueda enriquecer, les dé una claridad, y nos entendamos todos mejor a nosotros mismos cuando estemos pasando en estos diversos momentos de todos estos cambios mentales, emocionales, psicosomáticos, dentro de este momento donde lo más saludable es mantenernos en un lugar más estables, sin movimiento y sin contacto con personas, reducirlo de verdad al máximo. Y sí tienen que salir, porque todavía en su trabajo tienen que hacerlo, porque hay que ir al mercado o al supermercado para hacer algunas compras. Busquen tener su distancia, todo el mundo debe de estar entendiendo en esa distancia. Si el pasillo del supermercado está muy lleno, ábranse, vayan a otro pasillo, y cuando ese pasillo se haya desocupado, caminen con más espacio entre personas. Créanme, es importante, muy importante hoy en día estar con todas estas precauciones. Y si tenemos el apoyo interno de estarnos preparando, leyendo, estudiando, y estudiando a nosotros mismos, ¿quién soy yo en esta crisis? ¿Quién soy yo? O sea, ¿quién soy yo y cuál es mi propósito de vida pasando por esto? ¿Cómo me veo a mí mismo superando esta situación? ¿Y para qué me va a servir esta experiencia de vida? ¿Qué me está preparando
hacia dónde esto me va a convertir en una persona más capaz, con más inteligencia emocional, más, con un mayor sentido de autorregulación, autocontrol, más sensible a las necesidades humanas, con mayor sensibilidad a lo que hemos lastimado la tierra, lo que hemos maltratado o abusado de recursos, de agua, de todo, tirar comida, en fin, cosas que de pronto podemos empezar a reflexionar y decir, wow, en este momento cada cosa que tenemos como recurso es muy importante. La electricidad, el agua, la comida, el aire, disfrutarlo, ¿no? Recomiendan abrir las ventanas en las mañanas para que el aire, sobre todo si hay personas que están encerradas en esa casa, pueda circular aire fresco, etcétera. Caminar en lugares ya limpios y sanitizados, muy importante. En otros aspectos, tener los pies descalzos y caminar en un jardín si tienes un pasto por ahí, el hacer lo que le llaman grounding, anclarnos, volver a conectar la energía de la Tierra, que eso es científico, o sea, los electrones negativos de la Tierra que de alguna manera conectan con nosotros. Y bueno, no me quiero meter en ese tema, a lo mejor ese tema lo preparo para otro de los días, porque es muy interesante este tema del grounding, o sea, del afianzarnos, hacer tierra. Muy importante porque tiene que ver con energía, tiene que ver con electrones negativos, tiene que ver con procesos de salud, de sistema inmune, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, me despido de todos ustedes, me da muchísimo gusto que estén por aquí acompañándome. Ayer solamente tuve tiempo de dejarles una canción, ya no me dio tiempo porque terminé otras cosas ya muy tarde, y como quiera que sea, con todo el cariño de que esto sea una manera de conectarnos, de apoyarnos, de aprender juntos, porque yo con esto estoy aprendiendo mucho y además siento que tengo un propósito. En todo esto me ayuda a sentirme activa, productiva, con un sentido de propósito, si sé que hay algo que yo puedo hacer para brindarle a los demás en esta situación. ¿De acuerdo? Muchas precauciones en todo, no den por hecho nada, cuídense mucho, coman bien, descansen, y estaremos en comunicación mañana, seguramente. Dios mediante. Bye bye.